Buenos días, alumnos, o buenas tardes o buenas noches, en el momento en que ustedes lo estén escuchando. Bienvenidos a esta tercera lección del curso de Metafísica FIL 14. Eh, Vamos a continuar tratando entonces los temas que habíamos dejado la semana pasada y parto recordándoles que el jueves de la próxima semana tendremos la primera prueba de este curso. Ya, en fin, vamos a llevar 3 semanas de clase, así que hay un número de contenidos que están, en fin, relativamente acumulados y que conviene entonces controlarlos de alguna manera. Eh, ¿Qué es lo que va a entrar en esa primera prueba? Vamos a controlar todo lo que se ha explicado durante esta semana. O sea, yo debería subirles una cuarta lección durante esta semana, más las 4 lecturas obligatorias de la primera unidad. Esto es, la introducción del manual de metafísica, de Metaphysics, de Michael Lax y Thomas Crisp. En segundo lugar, va a entrar los capítulos respectivos del libro de Brian Garrett, que es eso llamado Metafísica. Va también a ser controlado el trabajo de Jonathan Schaffer on What Grounds What. Y por último va a entrar esa página y media de David Lewis que se encuentra en sus Philosophical Papers en la introducción a los Philosophical Papers al volumen 1. ¿Okay? O sea, eso es lo que vamos a tomar en ese control. De aquí a la próxima semana vamos a fijar una ayudantía que va a ser vía conferencia. No sé si va a ser Zoom o en fin, o el mecanismo que está en la plataforma Canvas. Pero esas serían las cosas que vamos a tener por delante en lo inmediato. Y dicho eso, vamos directamente al grano sobre las cuestiones eh, que tenemos que ver. Como, como ustedes recordarán, en la última lección estábamos hablando de distintas maneras en que se puede establecer una jerarquía ontológica. Esto es, distintas maneras en que nosotros podemos fijar cómo es que cierto nivel o estrato de entidades o hechos son derivativos o secundarios respecto de otro nivel que es básico o prioritario ontológicamente. Y lo que estábamos explicando en la lección anterior es que hay varias formas de hacerlo. Algunas de ellas en fin, son formas de jerarquía ontológica aparente, porque en realidad lo que hacen no, más que establecer una jerarquía ontológica es negar que exista tal jerarquía ontológica. O sea, primero que nada, los casos más típicos son los casos de fundación. Recuerden ustedes que yo ocupo la expresión española fundación, fundamento, fundamental, para traducir el inglés grounding, grounded, etcétera. Y, bueno, entonces tenemos la fundación, tenemos la dependencia ontológica y las formas que no son realmente estructuración ontológica, porque rechazan que haya, en fin, en el fondo son maneras de especificar esa estructura de una manera en donde hay una apariencia de estructuración ontológica, pero realmente no existe tal, que son la reducción y la eliminación. Ahora, también recuerden ustedes que esto es importante, que muchas veces los filósofos están hablando de la reducción de ciertas entidades a otras, están hablando de una teoría reductiva, y lo hacen de una manera bastante informal, no muy precisa, y cuando uno considera el detalle de lo que están diciendo, realmente están diciendo una tesis acerca de fundación ontológica, no de reducción como entendemos. Ahora, ¿qué es lo peculiar de la reducción y la eliminación? En la reducción lo que sucede es que tenemos ontológicamente identidad. O sea, aparentemente tenemos dos niveles de hechos que son diferentes entre sí, pero eso es una apariencia, realmente son lo mismo. Y cuando tenemos reducción, eso hay que tomarlo literalmente. Hay un único nivel de entidades. Y todo lo que existe es una asimetría epistemológica en la forma en que nosotros accedemos a ese mismo nivel de entidades. Yo le colocaba el ejemplo la clase pasada acerca de cómo es que, por ejemplo, se logró la reducción de la termodinámica clásica a la termodinámica estadística. Entonces, se descubrió que los hechos acerca del calor son hechos acerca de muchísimas
partículas, moléculas y átomos moviéndose azarosamente entre sí. Y lo que decíamos por calor es una mayor energía cinética de ese montón de partículas en promedio. Si en promedio se están moviendo más rápido, entonces ya tienen más energía cinética, tienen mayor momentum, entonces decimos que hay calor, y eso es lo que se corresponde aproximadamente con lo que a nosotros fenomenológicamente se nos aparece como la sensación de calor, y el revés con el frío. Bueno, cuando se descubrió que hay una relación de identidad entre las dos cosas, ¿no? Cosas parecidas podríamos nosotros decir respecto de, no sé, llegar a saber, por ejemplo, que la luz son chorros de fotones, por ejemplo, o llegar a descubrir que el agua son moléculas de un compuesto molecular que es H2O, cosa que se descubrió a fines del siglo XVIII recién, ¿no? Bueno, en todos estos casos lo que tenemos es que descubrimos que aunque dos cosas pareciesen ser diferentes, son realmente la misma cosa, y eso tiene un valor explicativo, todo eso tiene un valor eh, epistemológico, porque nos ayuda a comprender o entender la naturaleza de un fenómeno. Pero, claro, si uno considera ontológicamente que lo que está sucediendo, no hay estructura. La estructura es algo que aparece a primera vista, pero realmente tenemos un único fenómeno. ¿Y qué es lo que pasa con la eliminación? Bueno, también aquí hay una ilusión de estructuración ontológica. Una ilusión que surge porque pensamos que hay dos niveles distintos de entidades, cuando en realidad un nivel de entidad no existe, es una mera apariencia, es una ilusión. Y lo que genera esa ilusión solo se echa respecto a esa base ontológica, que es lo único que existe. Y claro, hay filósofos que han propuesto ese tipo de posiciones. Yo les comenté también la última lección que dos casos muy notorios de esto son los casos sobre el eliminativismo en filosofía de la mente, los filósofos que sostienen que nuestras creencias ordinarias acerca de que las personas tienen creencias e intenciones, lo que se llama la folk psychology, o sea, psicología folclórica, sencillamente es mitología, o la idea de filósofos como John Mackey acerca de los hechos morales, que también son mitología, no existen en lo absoluto. Bueno, y por otra parte tenemos estas otras dos formas de estructuración ontológica, que son realmente formas de estructuración ontológica, que son las relaciones de fundación y dependencia. ¿Recuerdan ustedes cuál es la diferencia crucial entre estas dos formas de estructuración ontológica? Que cuando tenemos nosotros fundación ontológica, lo que tenemos es que uno, aquí sí hay estructuración. Tenemos un nivel básico y tenemos un nivel fundamental. Perdón, un nivel básico o fundamental y un nivel derivativo ontológicamente. Y el nivel básico, que es el fundamento del nivel derivativo, es suficiente para garantizar la existencia del nivel derivativo. O sea, es tal que la existencia del nivel básico hace necesaria automáticamente la existencia del nivel derivativo, manteniéndose los dos, por supuesto, diferentes ontológicamente y cada uno de ellos también existiendo. Por tanto, no es eliminativista ni es una reducción de un nivel al otro. Y en la dependencia ontológica también tenemos una estructuración, una prioridad ontológica, que tiene que ver con que el nivel derivativo es de tal naturaleza que, de acuerdo a su esencia, a la esencia de las entidades de que se trata, esas esencias no pueden existir si no es que previamente no en un sentido temporal, sino en un sentido de estructura ontológica, no existen otras entidades en las cuales dependen. ¿Bien? Entonces, como lo colocábamos en la sesión anterior, cuando tenemos fundación es como que la flechita de dirección de determinación ontológica va de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Existe la base ontológica, ¡plac! Existe automáticamente aquello que está fundado a partir de ello. Y cuando tenemos una relación de dependencia ontológica, tenemos que pensar como que la flechita está hacia abajo. Es como existe el nivel derivativo y ese nivel derivativo es ontológicamente, por decirlo así, incompleto. Necesita una complementación para existir, sin la cual no existe. Y esa complementación tiene que venir dada el nivel más básico. La flechita va hacia abajo. ¿Okay? Bueno, entonces, lo que estábamos conversando la lección 2 de la semana pasada era que hay también otra manera de describir esas relaciones de estructuración, pero que es mucho más neutral que estas que hemos visto hasta este momento. Hay maneras de especificar la estructuración de niveles ontológicos, pero que no
no es suficientemente específica como para eh, aclarar en cuál de estos casos nos encontramos. Ahora hay que decir que lo único que se excluye aquí, o no, en realidad se excluyen dos cosas, ¿no? O sea, por supuesto, estas tesis han sido denominadas como tesis de superveniencia. Término que, en fin, eh, si uno toma por sus orígenes etimológicos, no tengan ningún significado especial, más que el que uno, por meras intuiciones lingüísticas ordinarias, podría asignarle a reducción, fundación o cualquiera de estas cosas, ¿no? Pero claro, en los años 70 y 80, eh, una multitud de trabajos, una serie de trabajos, desarrolló esta noción como una noción técnica que debería prestar servicio en una cantidad de áreas en filosofía. Y se la comenzó a utilizar a larga mano en áreas como, por ejemplo, filosofía de la mente, en áreas como metaética, o sea, reflexión acerca de los fundamentos de los hechos morales y qué es lo que son las propiedades morales y cosas por el estilo, ¿no? Y fue utilizada también por muchos filósofos para la formulación de tesis ontológicas acerca de la estructuración de distintos niveles de entidades. El filósofo que hizo las contribuciones quizás más significativas para precisar esta noción de superveniencia fue este filósofo vietnamita Jack Won Kim. Tengo aquí, de hecho, les puedo mostrar, este es el volumen con eh, sus philosophical papers en los cuales están contenidos las ideas centrales. Y Jack Won Kim es un filósofo que estaba desarrollando estas ideas acerca de la superveniencia, pensando específicamente en cómo precisar las ideas en filosofía de la mente. O sea, eh, ¿en qué consiste una tesis de superveniencia? Que también se distinguieron varios tipos de superveniencia. Yo lo que voy a formularles aquí es una tesis, es una forma de superveniencia que se conoce en la literatura como superveniencia global fuerte. Pero hay otros tipos, no voy a meterme en los detalles porque no es realmente para estos efectos demasiado importante, ¿no? Ustedes la pueden encontrar en la literatura especializada si les interesa, ¿no? O si consultan la voz respectiva en la Stanford Encyclopedia of Philosophy también van a encontrar una explicación más detallada de todo esto. Eh, la superveniencia global, o en fin, se le llama, voy a decir simplemente superveniencia nomás, esto que, como digo, se denomina superveniencia global fuerte. Lo que establece o lo que está fijando es que hay una cierta covariación de hechos modalmente. Esto es, si uno considera los mundos posibles respecto de qué tipo de hechos se dan en esos mundos posibles, lo que se encuentra es que hay una correlación entre ciertos tipos de hechos entre esos mundos. Hasta este momento yo no he introducido la terminología que ustedes se la van a topar muchísimas veces a lo largo del semestre y que es frecuente en metafísica contemporánea de mundos posibles. Y déjenme decir un par de palabras acerca de esto, aunque les advierto que toda la segunda unidad va a estar dedicada casi exclusivamente a discutir sobre estas cosas especiales, ¿no? O sea, un mundo posible, para estos efectos, debemos entender que es simplemente una forma en que podrían ser las cosas. Todos nosotros estamos de acuerdo, a menos que uno sea, no sé, un hegeliano extremo, o en fin, un espinosista o algún tipo de este estilo que cree que todos los hechos del mundo son necesarios, todos nosotros tenemos la intuición que las cosas son de una cierta forma, pero que podrían ser de una manera distinta. Qué sé yo. Ustedes hoy día en la mañana han tomado desayuno y al tomar desayuno, no sé, tomaron, qué sé yo, una taza de leche con café y podrían haber tomado, no sé, digamos, ¿no? Estos granitos de café en vez de estos otros granitos de café. El que hayan tomado exactamente estos granitos de café que de hecho tomaron es un hecho contingente porque podrían haber tomado otro, o podrían no haber tomado desayuno, o podrían haberse contagiado de coronavirus. En fin, podrían haber pasado muchas cosas, ¿verdad? Entonces, todos nosotros tenemos la intuición de que hay ciertas cosas que suceden de hecho, han sucedido de hecho, o van a suceder de hecho, pero que podrían haber sucedido de una manera distinta, ¿verdad?
Eh, Nosotros podemos parafrasear esto de que las cosas podrían ser diferentes de como son de hecho, diciendo que hay formas en que podrían ser las cosas que son diferentes de la forma en que de hecho son las cosas. Si uno considera la totalidad de todas las cosas que suceden en el mundo, nosotros vamos a darnos cuenta que hay una cierta manera en que se dan esa totalidad de cosas, aunque sea tan compleja, que quede completamente por fuera de nuestras capacidades de concebir una cosa semejante. Pero hay una forma en que de hecho son las cosas. Bueno, también como hay una forma en que de hecho son las cosas, hay formas alternativas en que podrían ser las cosas, que no coinciden con la forma en que son las cosas de hecho. Cuando nosotros contemplamos esas formas en que podrían ser las cosas, cuando digo las cosas digo todas las cosas, ¿no? Esas formas en que podrían ser las cosas, podemos denominarla, sencillamente como una abreviatura útil, como mundos posibles. Y las contemplamos como una totalidad. O sea, por supuesto, hay formas en que podrían ser las cosas que podrían ser muy diferentes de como son actualmente. Pero también hay formas en que podrían ser las cosas que podrían tener variaciones mínimas respecto a cómo son de hecho las cosas. Qué sé yo, hay mundos posibles donde yo, por ejemplo, coloco mi mano aquí, eh, un poquito a la izquierda y otro un poquito más a la derecha. Y claro, si uno considera esos mundos posibles, son mundos posibles que difieren muy poco respecto al curso de acontecimientos en el mundo actual. Entonces vamos a denominar mundos posibles simplemente a esas formas en que podrían ser las cosas. Tal como les indicaba, en la unidad 2 de este curso vamos a dedicarnos a estudiar con cierta detención qué tipo de propuestas se han hecho para comprender su naturaleza, ¿no? Eso es lo que es parte del objeto central de estudio de la metafísica modal, la metafísica que versa acerca de lo necesario, lo posible, lo contingente, etc., ¿no? Y hay, qué sé yo, un montón de problemas teóricos que tenemos que enfrentar sobre eso. Por el momento nosotros no estamos haciendo ninguna suposición ontológica especial acerca de qué sean los mundos posibles. Decimos simplemente, mira, es parte del sentido común pensar que hay formas en que pueden ser las cosas que son distintas de la forma en que sean las cosas de hecho, sin comprometernos exactamente sobre en qué consisten esas formas, ¿de acuerdo? Son, no sé, tal vez imaginaciones nuestras, o conjuntos de conceptos, proposiciones, entidades abstractas, lo que sea. Ese es un tema que tenemos que discutir después. Nos basta simplemente con pensar en eso, ¿no? Tenemos formas alternativas que pueden ser las cosas, también conocidos como mundos posibles, ¿ya? Y la noción de superveniencia se formula en términos de mundos posibles. Se la idea es la siguiente. ¿Por qué razón o en qué consiste el hecho de que tenemos un nivel básico de entidades? Lo coloco aquí abajito, acuérdense, nivel básico, ¿de acuerdo? De entidades, el nivel A. Y tengo un nivel de entidades derivativo, que es el nivel B. Entonces, el hecho de que las entidades del tipo B son supervenientes a las entidades del tipo A consiste en que dos mundos posibles que sean diferentes en cuanto a qué hechos del tipo B se dan en esos mundos. O sea, si tenemos dos mundos posibles, comparamos dos mundos posibles entre sí, y los hechos B que se dan en un cierto mundo posible tienen diferencias respecto a los hechos B que se dan en el otro mundo posible con el cual estamos comparando, tiene que haber diferencia en esos dos mundos respecto de qué pasa con los hechos del tipo A en esos mundos. Si hay diferencia en los hechos del tipo derivativo, los hechos que son supervenientes a, su base de superveniencia también tiene que ser diferente. Otra manera de expresarlo, de expresar la misma idea, es decir, mira, si tú comparas dos mundos posibles y esos dos mundos posibles tienen los mismos hechos del tipo A, o sea, los hechos que son la base de la superveniencia, esos dos mundos posibles no pueden diferir entre sí en cuanto a que hechos del tipo B existan en esos mundos. ¿Bien? Sí, por ejemplo, veamos el ejemplo en filosofía de la mente, donde estas tesis fueron quizás formuladas por primera vez.
Porque creo que la primera vez que se usó la expresión en este término para explicar cosas en metaética. Bueno, pero filosofía de la mente, por ejemplo, una tesis muy utilizada, es que los estados mentales son supervenientes a estados físicos. ¿Bien? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bajo esta formulación, es que si nosotros comparamos dos mundos posibles y constatamos que en esos dos mundos posibles hay diferencias respecto de qué hechos mentales se dan en esos mundos, hechos mentales como creer que hay muchos gatos en el vecindario, creer que, no sé, o desear que se acabe la pandemia del coronavirus, o tener la esperanza de que baje la curva de contagios del coronavirus o cualquier cosa de ese estilo. Esos estados mentales, si tenemos dos mundos posibles y esos dos mundos posibles presentan entre sí diferencias en cuanto a qué hechos mentales se dan en esos mundos. Por ejemplo, en el mundo posible 1, yo creo que va a aumentar la curva de contagios de coronavirus. Y en el mundo 2, otro mundo posible, que recuerden, una forma alternativa, que podrían ser todas las cosas, yo no tengo la esperanza, la creencia de que va a aumentar la curva de contagios del coronavirus. ¿De acuerdo? Entonces, tengo yo dos creencias diferentes. A lo mejor las bastantes creencias son las mismas, pero por lo menos tengo esa diferencia en esos dos mundos. Y por eso en esos dos mundos posibles, cuando los comparo, veo que hay una diferencia en cuanto a que hechos mentales se dan en esos mundos, por lo que por lo menos hay un sujeto que tiene creencias en un mundo posible que no posee en el otro. ¿Ya? Y eso vale para cualquier cosa. Entonces la idea es, si hay superveniencia de los hechos mentales a los hechos físicos, esos dos mundos posibles, que difieren entre sí respecto de qué hechos mentales se dan en esos mundos, también tienen que diferir en cuanto a qué hechos físicos se dan en esos mundos. Entonces, dos mundos posibles que sean diferentes en cuanto a qué estados mentales tienen los sujetos conscientes en esos mundos, son mundos posibles que, si vale la superveniencia, no pueden ser réplicas físicas uno respecto del otro. Tiene que haber una diferencia en qué tipo de eventos físicos acaecen en esos mundos. Claro, y la idea es que de alguna manera hay una correlación entre los estados mentales y los estados físicos. Y por tanto, si hay diferencia mental, algo físicamente tendría que haber pasado diferente en un mundo y en otro. Qué sé yo, si hay diferencias de creencia, entonces tiene que ser porque algo está pasando, no sé, neuronalmente, el tipo de conexiones sinápticas en el cerebro tiene que ser diferente, etcétera. ¿Bien? En esos dos mundos posibles. O al revés, si tenemos dos mundos posibles y nos encontramos que aunque son réplicas físicas exactas uno del otro, o sea que son igualitos, 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 hasta el más mínimo detalle esos dos, o sea, hasta el más pequeño quark tiene exactamente los mismos estados, etcétera, etcétera. Si tenemos dos mundos que son réplicas físicas exactas uno respecto del otro, entonces, si vale la tesis de superveniencia, no podría haber diferencias mentales en esos mundos. No podría ser que en un mundo yo creo que va a aumentar la curva de contagio y en otro no creo que va a aumentar la curva de contagio. O en uno yo creo que hay muchos gatos en el vecindario y en el otro no creo que hay muchos gatos en el vecindario. O cualquier cosa, ¿no? Bien, entonces, la tesis de superveniencia, como ustedes pueden ver, lo que está estableciendo es que hay una correlación entre estos tipos de hechos o tipos de entidades. De tal manera que hay una covariación modal, o sea que si uno compara los mundos posibles, los hechos mentales covarían con los hechos físicos, ¿no? Ahora, ¿por qué esta tesis es bastante neutral? Bueno, porque si uno se pregunta por qué se da esa covariación, por qué dos mundos que difieren en hechos mentales tienen que diferir en hechos físicos, por ejemplo, aquello que determina el que se dé esa covariación puede ser de naturaleza muy distinta. O sea, puede deberse esa covariación al hecho de que los hechos mentales están fundados en hechos físicos. ¿Verdad? O sea, trivialmente, si hay fundación, si los hechos físicos fundan los hechos mentales, entonces se va a seguir trivialmente que también hay superveniencia. ¿De acuerdo? Cuando se sigue la contraria, la superveniencia no implica necesariamente la fundación. Pero también se puede seguir superveniencia si hubiera identidad entre esos hechos. ¿De acuerdo?
O sea, si realmente el nivel de hechos que son la base de superveniencia fueran idénticos a los hechos que son supervenientes a partir de ellos, también tendríamos nosotros un caso de superveniencia. Si hay identidad, recuerden ustedes que hablamos de la reducción consiste en un caso, si hay identidad entre los dos tipos de hechos, eso también implica trivialmente superveniencia. Ahora, también noten ustedes lo que pasa con esto. La identidad es simétrica, ¿de acuerdo? O sea, si A es idéntico a B, B tiene que ser idéntico a A. La fundación no es simétrica, es asimétrica, ¿de acuerdo? Entonces, la superveniencia por sí misma no tiene por qué ser asimétrica. Por supuesto, si lo que se encuentra, lo que está fundando, lo que determina que se dé la superveniencia es fundación, bueno, sí, la fundación es asimétrica. Pero si es identidad, no. Podría también deberse a que hay una conexión causal entre cierto tipo de hechos con otros. Ahora, yo no he hablado aquí nada de la causalidad, vamos a dedicar una unidad a eso, ¿no? Pero una pregunta que alguno podría hacerse aquí sería decir, bueno, pero a ver, pero la causalidad, ¿qué es lo que es aquí? ¿No es una fundación? Es una buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta y debo decirles que es una pregunta abierta acerca de si la relación de causalidad puede contemplarse como una manera de fundación, incluso al revés, que podemos ver la relación de fundación como un tipo de causalidad metafísica o algo por el estilo. Son de los temas que están hoy día en discusión en metafísica más arduamente. Bien, bueno, esto en principio, supongamos que la causalidad es una cosa distinta. Y claro, si hay superveniencia, eso también puede deberse a que existe una relación causal, como quiera que sea la relación después, en fin, qué es lo que sea la causalidad en relación con la fundación o la dependencia. Pero si hay superveniencia, entonces ustedes pueden ver que esto puede deberse a que hay identidad, a que hay una relación de fundación o que hay una relación causal. Y claro, cuando uno dice que es superveniencia, uno no se juega por ninguna de estas tres alternativas. O sea, mira, hay una conexión ontológica entre estas dos cosas. Ahora, ¿cuál es la conexión ontológica? No me pregunten más. No es necesario que yo me juegue por eso, ¿no? Entonces, en los años 80, las tesis de superveniencia, y para hablar de que lo mental superviene a lo físico, por ejemplo, tenía ciertas ventajas. La ventaja era que, bueno, en principio nosotros no estamos diciendo que los hechos mentales no existen. No estamos, por tanto, tampoco diciendo que lo mental es simplemente una ilusión. Estamos diciendo que tiene una conexión con los hechos físicos, ¿no? Y tampoco pretendemos que la manera de acceder a los hechos mentales tenga que ser como por medio físico, ¿no? Eso se solía asociar con concepciones reductivas, formas de materialismo reductivo, ¿no? Y claro, si lo que está detrás de una tesis de superveniencia es una relación de fundación, efectivamente, esto es una suerte de, llamémoslo así, materialismo no reductivo, porque no estamos pretendiendo fundir el nivel mental con el nivel físico. Estamos diciendo simplemente que una cosa depende. Está determinada ontológicamente por la otra, pero sin pretender eliminar la unidad superior o juntarlas en una, etc. Entonces, la idea de superveniencia es una idea que parecía prestar servicios para esto. Claro, hoy día, dado que tenemos bastante más claridad sobre la relación de fundación, eh, que uno en estos casos no sostenga o no haga las formulaciones en términos de fundación, pudiendo hacerlo, es bastante, ¿no? O sea, debería pasar un caso en donde no sabemos si hay realmente reducción o fundación y queremos mantenernos neutrales entre esas dos cosas. Pero usualmente, cuando ustedes se encuentren en la literatura con que un filósofo, los años 80 o 90 incluso, eh, apela a la relación de superveniencia, ustedes habitualmente van a darse cuenta que lo que ese filósofo tiene en la cabeza es fundación, ¿no? Te digo, esto se debe a que, claro, en los años 90 no existía el trabajo teórico que sí existe hoy día, desde los años 2000 y tanto, eh, los últimos 10, 15 años, acerca de la relación de fundación. Y por eso entonces es que ustedes en textos anteriores no encuentran estas cosas. Incluso en textos y en trabajos anteriores, o sea, los años 60 y 70,
la cuestión es todavía más complicada, porque muchas veces los filósofos, cuando pretendían sostener estas tesis sobre estructuración ontológica, apelaban a nociones de carácter lingüístico. Bueno, esa es una de las consecuencias de la incidencia que tenía en buena parte del siglo pasado lo que se llama el giro lingüístico, esto de otorgar la especial importancia a la filosofía del lenguaje. Entonces, muchas veces tesis ontológicas de este estilo, en donde uno pretendía explicar realmente una población de fundación ontológica, se trataban de explicar como tesis acerca de la traducibilidad de un lenguaje a partir de otro. Entonces, por ejemplo, si un filósofo estaba pensando que los objetos físicos deberían ser, por ejemplo, reducibles a sumas de percepciones sensoriales, eh, esto se denominó fenomenismo, porque fenómeno es lo que se muestra. Así que qué sé yo, las mesas y las sillas son solamente el conjunto de objetos que lo componen, que puede ser entendida como una tesis de fundación o de reducción. Bueno, muchas veces los filósofos, si ustedes van a los años 40, 30, estaban diciendo, del siglo pasado, estaban diciendo cosas como que el lenguaje físico de objetos puede traducirse a un lenguaje de experiencias sensoriales. Ahora, no tengan ustedes lo complicado que es esto, porque el que yo pueda efectuar una traducción de una oración en un lenguaje a otro es algo simétrico. La traducibilidad va de un lado para otro. Si le voy a otorgar, por decirlo así, un privilegio a una traducción por sobre otra de un tipo de expresión, es porque hay una razón ontológica para hacerlo, que no tiene que ver con la traducibilidad por sí misma. Entonces, no se justifica una tesis de jerarquía ontológica por el hecho de que yo pueda o no efectuar traducciones de un lenguaje a otro lenguaje. ¿Bien? Pero insisto, eso ustedes lo pueden constatar en esa literatura. Y tenía un montón de explicaciones. Incluso las cosas que vamos a ver, por ejemplo, sobre metafísica modal, ustedes también encontraban filósofos que pretendían resolver problemas ontológicos diciendo el lenguaje, en fin, de tal tipo, podemos traducirlo a un lenguaje de este otro tipo. ¿Y qué? ¿No? O en filosofía del tiempo, o en metafísica de propiedades. Entonces, ¿cómo se justifica que hay universales? Porque hay cierto tipo de expresiones que podemos o no traducir, etcétera. Recordé lo que hablamos sobre la paráfrasis en Quine, ¿no? Bueno, en otros casos se hablaba de analizar un concepto, que es, bueno, especificar su significado, su contenido, y esa especificación de contenido se pretendía utilizar para justificar tesis ontológicas robustas, ¿no? Hoy día es muy extraño que uno se tope con una cosa de ese estilo. Pero, insisto, atentos, porque ustedes van a encontrar discusiones no solamente en temas metafísicos, en temas de metaética, en temas de, qué sé yo, filosofía social, en temas sobre filosofía de la mente, filosofía del lenguaje, filosofía política. Y muchas veces ustedes se van a encontrar con que se quieren sostener tesis ontológicas sustantivas apelando a esos recursos metodológicos que, en fin, sí, tienen unas limitaciones muy grandes. Ok, entonces recapitulemos lo que estamos haciendo hasta este momento. Recuerden ustedes que yo les comenté esto, estamos discutiendo esas formas de estructuración ontológica a propósito de eh, lo que es propuesto por lo que se ha denominado una metafísica aristotélica. Esto es una concepción de la metafísica que entiende que la tarea de la metafísica consiste en no solamente indicar qué es lo que hay en el mundo, sino que también se trata de indicar cuáles son las relaciones de prioridad ontológica. Esto es, qué es fundamental, qué está fundado en otra cosa, o qué es lo que resulta independiente y qué es dependiente de otras cosas. Y de hecho, lo que vamos a estar viendo en buena parte del semestre van a ser problemas de este estilo, problemas sobre qué es fundamental y qué no es fundamental. O en algún caso, si acaso podemos reducir ciertas entidades a otras, o incluso eliminarlas. ¿Verdad? Entonces, eh, este tipo de evaluaciones, que quizás ahora estamos nosotros mencionándolas de una manera que es relativamente abstracta, ¿no? Ustedes tenganlas presentes porque vamos a tener que estarlas considerando una y otra vez cuando estemos considerando tesis ontológicas específicas en áreas de metafísica modal, en áreas de metafísica de la causalidad, y si
Y si tuviéramos tiempo, pudiésemos discutir también durante el semestre en temas de metafísica del tiempo, ustedes también verían exactamente lo mismo. Bueno, lo pueden ver en parte en los capítulos respectivos de Brian Garrett, ¿no? Ustedes van a ver que lo que están ahí detrás son tesis acerca de qué es ontológicamente prioritario y qué es lo que es ontológicamente derivativo. Eh, Ustedes van a encontrar en las notas del curso que hay también algunas explicaciones acerca de lo que se ha denominado la metafísica carnapiana. Carnapiana en honor a Rudolf Carnap, un famoso filósofo neopositivista del siglo pasado, que tenía un tipo de posición específica acerca de cuál es el valor de las preguntas ontológicas. Yo, debido a motivos de tiempo, no voy a discutir esas cosas sobre la metafísica carnapiana, tampoco voy a preguntarle ninguna cosa, pero ustedes pueden verla en las notas del curso, y tiene que ver con una concepción antirrealista que, como vamos a explicarla ahora, entonces no creo que sea necesario que estemos dedicándole ahora mucho más tiempo. Así que, bueno, vean ustedes ahí si les interesa, vamos a seguir adelante con los temas del curso. Al principio del semestre yo les comenté que en esta introducción general a la metafísica íbamos a ver algunas ideas sobre qué es lo que es la metafísica y estas concepciones metametafísicas generales, que fue la coiniana y esta aristotélica. Y después de eso vamos a considerar eh, una distinción gruesa entre tipos de metafísica y algunas consideraciones epistemológicas. Esto es lo que quiero yo hacer ahora, vamos a hacer en lo que nos queda de esta lección y es lo que seguiremos haciendo en la próxima lección. Bien, yo creo que debería ser una o dos lecciones más y con eso entonces terminaríamos esta unidad introductoria y pasaríamos entonces a los siguientes puntos. Eh, Cuando uno considera esto de manera muy abstracta, ¿verdad? Muy abstracta, eh, el tipo de actitud eh, metafísica que uno puede adoptar respecto de un tipo de entidades, uno se encuentra con un contraste que es grueso, ¿no? Pero es sistemáticamente importante. Ese contraste es un contraste que se ha expresado en la literatura como el contraste entre posiciones realistas acerca de ese dominio de entidades o posiciones antirrealistas respecto de ese dominio de entidades. ¿Y en qué consiste esa distinción? Una concepción, vamos a llamarla antirrealista respecto de cierto dominio de entidades, las que sean, cuando esa posición metafísica postula que los hechos acerca de esas entidades, de su existencia y sus características, depende de nuestros estados epistémicos, de alguna manera. La manera puede ser muy delgada, pero de alguna manera, depende de nuestros estados epistémicos. En cambio, decimos que una posición metafísica es realista respecto de un dominio de entidades, nuevamente el que sea, si postula esta concepción metafísica que los hechos acerca de estas entidades, esto es su existencia y qué propiedades o características tengan, en qué relaciones se encuentran entre sí, no depende de nuestros estados epistémicos. ¿Qué es lo que llamo aquí yo estados epistémicos? Bueno, son estados mentales de sujetos racionales como nosotros, o sea, nosotros, pero podrían ser alienígenas, podrían ser ángeles, podrían ser, no sé, otro tipo de, y si, no sé, y si los delfines son finalmente sujetos racionales, bueno, estados mentales de los delfines, o de las ballenas, o de los pulpos, o de lo que sea, ¿de acuerdo? O sea, si tenemos un sujeto racional con capacidades de tener estados conscientes y de pensamiento conceptual, estamos pensando en estados mentales de esos sujetos que son capaces de efectuar razonamiento, que hay cosas que para ellos son evidencia para tener otras creencias, que efectúan prácticas inferenciales, etc. Y, y la idea entonces es que los estados mentales en que se encuentran estos sujetos, estados mentales que constituyen evidencia epistemológicamente para algo, como por ejemplo, o sea,
ver que este libro se encuentra aquí, ¿de acuerdo? El tener cierto tipo de información sensorial y perceptiva acerca de la presencia de un libro en esta habitación, eso cuenta como un estado epistémico. Esto es un estado mental que tiene un sujeto y que constituye justificación o evidencia para pensar algo. O sea, la idea es, en una concepción antirrealista sobre un dominio de entidades, los hechos del mundo están constituidos de alguna manera, constituidos que en un caso pueden ser tan fundados en mis estados mentales, pero en otro caso puede ser simplemente que dependen ontológicamente de que existan ciertos estados mentales. La idea es que nuestros estados epistémicos tienen una incidencia ontológica para constituir la realidad del mundo. En cambio, una concepción realista es una concepción en donde nuestros estados epistémicos, o sea, la evidencia que poseamos, nuestras creencias, nuestras capacidades de razonamiento, etcétera, no inciden, no determinan ontológicamente cuáles son los hechos del mundo. Los hechos del mundo se dan como se dan, existen los objetos y entidades que existen, tienen las propiedades que tengan, etcétera, sin que tenga ninguna importancia para esos hechos cuáles sean nuestros estados mentales. Por supuesto, si uno es realista, el que uno llega a saber que ciertos hechos son de cierta manera, por supuesto que requiere de que uno tenga evidencia para saber que son de cierta manera, naturalmente, pero no es eso lo que estamos sosteniendo, estamos diciendo que los hechos del mundo en sí mismos son de una cierta manera y eso no depende de cuáles sean nuestros estados epistémicos. Mientras que en una concepción antirrealista, eso no es así, ¿no? Entonces, esa es la distinción gruesa que uno puede efectuar y que tiene una serie de consecuencias además en una cantidad de campos. Por ejemplo, se distinguen entre teorías realistas y antirrealistas de la verdad. ¿Por qué? Porque si uno tiene una concepción metafísica antirrealista sobre un dominio de entidades, las proposiciones que nosotros formulamos acerca de estos hechos son proposiciones que serán verdaderas o falsas en la medida en que nosotros tengamos tales o cuales estados epistémicos. O en otras palabras, la verdad o la falsedad de las proposiciones que enuncian el darse o no darse de los hechos del mundo es una verdad que no es independiente de cuáles sean nuestros estados epistémicos, qué tipo de evidencia tengamos, qué tipo de justificaciones tengamos para creer esas proposiciones o aceptarlas o aseverarlas correctamente. En cambio, si uno tiene una concepción realista acerca de un dominio de entidades, eh, la verdad o falsedad de las proposiciones que enuncia el darse o no darse de esos hechos depende de esos hechos, no depende de lo que uno crea o no crea. ¿De acuerdo? O sea que, en fin, si nosotros creemos tener evidencia para pensar que la persona es verdadera, pero es realmente falsa, bueno, mala pata, estamos equivocados, ¿no? O al revés. Entonces, eh, tenemos esa distinción gruesa entre concepciones realistas y antirrealistas sobre un dominio de entidades, ¿no? Y, claro, uno puede tener una actitud realista respecto de un dominio de entidades y al mismo tiempo una actitud antirrealista respecto de otro dominio de entidades. Uno puede, por ejemplo, perfectamente ser realista respecto de los objetos físicos y uno pensar que, qué sé yo, la masa de las galaxias eh, y qué sé yo, la distancia espaciotemporal entre las galaxias son hechos físicos y no dependen en lo absoluto de cuáles sean nuestras creencias. ¿Sí? O sea, el que nosotros nos enteremos de que es así, da lo mismo. El que seamos capaces siquiera de llegar a enterarnos, posiblemente, de esas magnitudes físicas, da exactamente lo mismo. Eso no hace que las magnitudes físicas sean como no sean, ¿de acuerdo? Uno puede tener una actitud realista respecto de hechos biológicos. Entonces, el hecho de que me voy a contagiar o no me voy a contagiar, o estoy contagiado o no estoy contagiado por el coronavirus, no depende en lo absoluto de cuáles sean mis creencias. En fin, yo puedo no saber que estoy contagiado, pero si estoy contagiado, punto. No, da lo mismo que yo no lo sepa, o que a lo mejor estoy en una posición en donde nunca estaré en condiciones de llegar a saber si estoy o no contagiado, eh, etcétera. Entonces, un filósofo perfectamente puede tener una actitud realista respecto de un tipo de entidades y una actitud antirrealista respecto de otro tipo de entidades. Entonces, por ejemplo,
uno podría ser antirrealista respecto de la ética. Entonces uno podría decir, bueno, pero de acuerdo, los hechos físicos son hechos que existen con independencia de nuestro estado epistémico, pero los hechos acerca de lo que es bueno y malo, de lo que es moralmente laudable o digno de reproche, son hechos que sí dependen de alguna manera de cierto tipo de reacciones epistémicas nuestras. Por ejemplo, una forma de antirrealismo moral sería decir que, hablamos de esto en las lecciones pasadas, sería decir que eh, una acción es moralmente correcta debido a que la mayoría de los miembros de una cultura tienen reacciones emocionales de agrado acerca de ese tipo de hechos. Ahora, en ese caso, ¿qué es lo que constituye a los hechos morales? Son reacciones emocionales, que es un tipo de estado mental. Eso cuenta como una forma de antirrealismo moral. Por tanto, no podría haber nada moralmente bueno o malo con independencia de esas disposiciones de tener ciertas reacciones emocionales. Si uno, por decirlo así, saca las emociones del mundo, entonces desaparecen también los hechos morales. Si es que uno tiene una concepción antirrealista de este estilo. Otro ejemplo. Eh, Había una cosa que se denominaba, fue denominada por los filósofos en el siglo XVII, por Galileo, Descartes, Locke, propiedades secundarias, así lo denominaban. Esto es que cuando examinamos los objetos tienen ciertas propiedades por sí mismos, como por ejemplo su masa, su forma, sus longitudes espaciales, ¿no? Lo que Descartes denominaba su extensión, ¿ya? Y otras propiedades, en cambio, que realmente el objeto no tiene por sí mismos, sino que son propiedades que nosotros proyectamos en el objeto debido a nuestras capacidades sensoriales. ¿Qué propiedades son aquellas que venían indicadas aquí? Los colores, los olores, los sabores, las texturas. Es algo así como, mira, no es que realmente la tapa de este libro sea blanca por sí misma, sino que el que se vea blanco la tapa del libro tiene que ver con que hay cierto tipo de interacción entre mis capacidades perceptivas y los fotones que están impactando el libro y que llegan a mi retina. De tal manera que si uno, por decirlo así, quitase ojos y órganos sensoriales del universo, desaparecerían automáticamente todos los colores. Y lo mismo con, qué sé yo, los sonidos y con los olores. Entonces, porque si quitásemos los órganos olfativos, las capacidades olfativas de todos los organismos vivientes del universo, automáticamente van a desaparecer todos los olores, porque el ser de un olor no es otra cosa que el aparecérsele de cierta manera a un sujeto. Por eso, no podría un objeto tener un cierto aroma, por ejemplo, si no existiesen esta relación con las capacidades perceptivas capaces de detectarlo. Eh, Otro ejemplo de forma de antirrealismo, pero ahora en matemáticas. ¿Ya? O sea, en matemáticas, en filosofía de las matemáticas, también ha habido filósofos que han sostenido que las verdades matemáticas y las entidades matemáticas no son independientes de nuestros estados epistemológicos. Solamente que, claro, en este caso son estados epistemológicos especiales, digamos. Si se trata de hechos físicos, bueno, los estados epistemológicos que parecen relevantes son cosas como mi percepción sensible. ¿Sí? Saber que el libro está aquí depende de, qué sé yo, mi percepción, ¿de acuerdo? Mi capacidades visuales, la textura que, en fin, la presión que ejerce el libro sobre mi mano y cosas por el estilo. Y se trata, en cambio, de hechos matemáticos, no son relevantes esas capacidades perceptivas, sino que son relevantes otro tipo de capacidades cognitivas, como por ejemplo el que tengamos una prueba de esa verdad matemática. ¿De acuerdo? O si se trata de un enunciado matemáticamente falso, el que tengamos una refutación, o por lo menos el que seamos capaces de tener una prueba, o capaces de tener una refutación de ese enunciado matemático. Y por lo mismo, los objetos matemáticos son objetos que existen en la medida en que vengan dados por una construcción mental. O sea, para los filósofos que sostienen posiciones de este estilo, que en filosofía de las matemáticas
se los conoce como intuicionistas. Esa fue la denominación que tuvieron a comienzos del siglo pasado. Bueno, el intuicionismo matemático es una forma de posición antirrealista, pero una forma de posición antirrealista especializada respecto de los hechos matemáticos. Bueno, sí, ¿cuál es la diferencia? Podríamos ver aquí cuando uno considera una posición realista y una posición antirrealista. En el caso de las matemáticas es relativamente claro verlo. Entonces, piensen ustedes en cualquier enunciado matemático que no ha sido probado todavía, pero para el cual tampoco tenemos una refutación. Hay una serie de enunciados matemáticos que ustedes lo verán que se denominan habitualmente conjeturas. ¿Ya? Conjeturas porque tienen la pareciera que son verdaderos, pero nadie ha sido capaz hasta el momento de dar una prueba y tampoco hemos encontrado ningún contraejemplo. ¿Ya? Hay una serie de problemas matemáticos famosos que tienen asignado un premio o el primero que los descubra, para el cual pasa esto, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, hay una famosa conjetura, se llama la conjetura de Goldbach, que dice lo siguiente, que todo número par mayor que 2 es la suma de dos números primos, ¿verdad? Eh, y, y, claro, eh, eh, si uno considera cualquier número par mayor que 2, uno siempre puede encontrar, hasta donde uno puede imaginarse, que uno puede encontrar dos sumandos que son primos y que dan ese número par. O sea que no hemos encontrado ningún contraejemplo a la conjetura de Goldbach hasta este momento. Pero tampoco hemos sido capaces de dar una prueba matemática de que este enunciado vale para todos los números naturales pares. Normalmente en matemática, cuando uno quiere probar que vale una propiedad para infinitos elementos, uno lo hace por este procedimiento que se llama procedimiento inductivo. Que no hay que confundirlo con la inducción, el problema de la inducción sobre cómo sabemos que vale una proposición universal a partir de un conjunto de casos particulares, ¿no? Entonces esa prueba inductiva es una prueba en donde nosotros probamos que en una serie se cumple la propiedad del primer elemento y que vale el siguiente condicional, que si la propiedad la tiene un elemento, la tendrá su sucesor, y probando esas dos cosas podemos probar que la propiedad la tienen todos los elementos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si lo tiene el primero, y vale que si la tiene un elemento n, lo tiene el elemento n más 1, entonces si lo tiene el 1, lo tiene el 2. Y si lo tiene el 2, lo tiene el 3, si lo tiene el 3, lo tiene el 4, y así, etc. ¿No? Bueno, esa prueba inductiva no se ha podido encontrar, o a lo mejor todavía los matemáticos no han sido suficientemente ingeniosos para que se les ocurra una prueba de la conjetura de Goldbach. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿No? Si uno es realista, uno puede decir, mira, hijo, o bien todos los números pares mayores que 2 son suma de dos primos, o bien hay por lo menos uno dentro de los infinitos números pares de la serie de los infinitos números naturales que no es igual a la suma de dos primos, o lo uno o lo otro, ¿de acuerdo? Y el que nosotros no seamos capaces de darnos cuenta de esto, de tener una prueba de que esto es así, o una refutación, es un problema epistemológico nuestro, mala pata, ¿de acuerdo? A lo mejor Dios, que contempla de un golpe de vista la serie de los infinitos números naturales, es capaz de darse cuenta perfectamente de que hay un contraejemplo, por ejemplo, o de que efectivamente los infinitos números naturales cumplen con la condición, pero no hay ninguna prueba inductiva, ¿de acuerdo? O sea que ni nosotros, ni un ángel, ni un alienígena, ni una supercomputadora va a poder capaz nunca de probar ese acepto. Mala pata, digamos, ¿no? Es un problema nuestro, ¿no? En cambio, ¿cuál es la posición del antirrealista sobre esto? ¿No? Es que, mira, si no hay una prueba de esto, ¿no? Y de acuerdo al tipo, si no es posible dar una prueba de este acepto y tampoco tengo una refutación, el enunciado no tiene valor de verdad. No hay una validad matemática ahí que determine que todo número par mayor que 2 es igual a la suma 2 o que no es igual a la suma 2 prima. Porque la validad matemática solamente existe en la medida que hay una prueba de un enunciado y hay una construcción. Si no hay tal cosa, no hay un hecho ahí que determine que ese enunciado matemático es verdadero o falso. Hay una especie de hueco en el mundo, porque lo que debería estar ahí tiene que estar constituido por nosotros. Si no pueden intervenir nuestras capacidades epistémicas y nuestro estado epistémico, no hay validad ahí. Bueno, estamos ya más o menos en la hora.
Así es que voy a dejar aquí esta explicación y vamos a continuar en la siguiente lección. Mucha fuerza con las lecturas y espero esta semana fijarles una conferencia para que vayamos viendo dudas. Hasta luego y mucho éxito.